Bueno, muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este evento organizado por el capítulo de Un Mundo Más Allá de la Guerra en Bolivia, sobre un tema muy importante que forma parte del contexto y del Día de Acción Global que se ha convocado desde nuestra organización, distintas fuerzas y plataformas a nivel global y regional, que es el Día de Acción por el cierre de las bases militares. El webinar que tenemos el día de hoy tiene un tema muy importante que es el peligro de las bases militares en América Latina, pasado y presente. Venimos de una jornada bastante exitosa de movilización continental y global para exigir el cierre de las bases militares. Me presento con todas y con todos. Mi nombre es Gabriel Aguirre. Yo soy organizador para América Latina de la organización Un Mundo Más Allá de la Guerra. Y el día de hoy realmente vamos a tener un panel de conferencistas de lujo, quienes nos van a estar hablando sobre este tema en profundidad, visto desde los varios enfoques que se han venido trabajando, desde la forma investigativa, pero también desde la acción cotidiana y la articulación para entender este problema tan complejo que es una realidad de nuestro continente y que sin lugar a duda para nosotros no nos queda eh, más que decir que efectivamente la principal amenaza a esa proclama de la CELAC del año 2014 de nuestra América Latina como una zona de paz y libre de armas nucleares es precisamente la existencia y la presencia en nuestro continente de las bases militares, del Comando Sur y de toda la infraestructura que fortalece la guerra. Nosotros podemos hoy hablar de que existe un proceso creciente de militarización en nuestro continente y es precisamente parte de lo que el día de hoy vamos a estar conversando. Recordemos que vamos a tener la sala de chat abierta para quienes estén participando en el Zoom, puedan presentarse, los invitamos a que se puedan presentar con su nombre, apellido, ciudad desde la que nos acompaña y por supuesto si pertenece o no a alguna organización. Voy a hacer una breve mención a los conferencistas que tendremos el día de hoy, luego los presentaré con su respectiva biografía. El día de hoy tendremos el inmenso honor y el inmenso placer de contar con la presencia de Loretta Tellería. Ella es miembro del consejo directivo de la organización Un Mundo Más Allá de la Guerra. También tendremos a Catherine Ledebur, ella es directora de la Red Andina de Información de Bolivia. Y también tendremos el honor de contar con la presencia de Tamara Lachman, ella es investigadora de IDEA y del Observatorio Lawfare. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este evento con nuestra primera conferencista, como les mencionaba, ella es Loretta Tellería, ella es doctora en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, en Cuba, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. También es licenciada en Ciencias Políticas y Economía de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz en Bolivia. Es autora de distintos libros y artículos sobre la policía, sobre las Fuerzas Armadas, la democracia, la geopolítica y las relaciones de Bolivia y Estados Unidos. Es miembro del grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos, de CLACSO, que ahora va a reunirse en el mes de abril, por cierto. Y también es miembro de la Junta Directiva del Movimiento Global Un Mundo Más Allá de la Guerra. Loretta, nos place tenerte el día de hoy con tu presentación sobre las bases militares en el contexto mundial y regional, causas y consecuencias. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabriel. Un saludo a ti, también a Silvia, que debe estar conectada, que ella dirige el capítulo Bolivia de Un Mundo Más Allá de la Guerra. Para mí un placer participar y haber organizado también este webinar y agradecer la presencia de Catherine y Tamara, ¿no? Queríamos hacer una mesa como que de mujeres que hablen sobre el tema de las bases militares, como también reflejando que actualmente existen muchas académicas, investigadoras que trabajan el tema, ¿no? Y que obviamente lo ven desde una perspectiva diferente a la vista históricamente. Em, yo voy a hacer como un marco más general y contextual de por qué
se está hablando de este tema tan importante, conmemorando un día especial que es el 23 de febrero, que es el Día Mundial de Acción contra las Bases Militares, ¿no? Un 23 de febrero de 1903, Estados Unidos usurpó usurpó una parte de la provincia de Guantánamo de Cuba e instaló ahí su base militar. Por lo tanto, no es una fecha cualquiera, y es una fecha que nos recuerda que aún en la actualidad, muchos años después, todavía somos víctimas de la instalación de bases militares en nuestros territorios, ¿no? Entonces, que a partir de esta fecha, el World Beyond War viene organizando estos eventos que a mí me parecen fundamentales en la medida en que no solo es recordar los hechos, sino tomar conciencia de lo que está sucediendo. Y un mundo más allá de la guerra tiene un planteamiento muy interesante. Yo creo que muchos deberíamos entrar a su página, o todos entrar a su página y descargar el texto que ellos tienen, un sistema de seguridad global como alternativa a la guerra, ¿no? Que es un texto que a diferencia de muchos, nosotros trabajamos como investigadoras en materia de militarización, pero este texto nos muestra una alternativa, ¿no? Y es cierto que muchos de los análisis y las investigaciones no abordan el paso más allá, es decir, el paso a la alternativa al mundo en el que estamos viviendo. Este es el caso del mundo más allá de la guerra, que es un movimiento global no violento que tiene como objetivo acabar con la guerra y establecer la paz justa y sostenible en el mundo. Y de ahí que propone, yo creo que es una propuesta muy creativa y muy importante, crear un sistema de seguridad global alternativo no militarizado, ¿no? Desde el punto de vista que el mundo y la concepción de seguridad que tenemos en el mundo está íntimamente relacionado con lo que es el militarismo y la militarización, ¿no? Y plantean que este sistema de seguridad global alternativo no militarizado estaría compuesto de tres fases. La primera es desmilitarizar la seguridad. La segunda es manejar los conflictos sin violencia. Y la tercera es crear una cultura de paz. El primer enfoque de desmilitarizar la seguridad, de alguna manera, propone eh, que como romper este vínculo entre seguridad y militarización, ¿no? Es decir, las estrategias para desmilitarizar la seguridad están dirigidas a reducir la dependencia en el militarismo. Estas estrategias hablan de lograr un mundo sin violencia como una segunda fase, proponiendo la reforma de las instituciones globales, ¿no? Háblese de Naciones Unidas o regionales, el caso de la OEA, que también se manejan bajo esta lógica de crear o de ligar la seguridad con la militarización. Y finalmente plantean la estrategia de una cultura de paz, ¿no? Algo mucho más amplio, que es un poco afectar lo que son las normas, cambiar lo que son las normas, los valores, los principios sociales y culturales que tiene la sociedad en su conjunto, ¿no? Hay varios textos y varias investigaciones que nos hablan de mentes militarizadas, es decir, la militarización y el militarismo no solo son parte de las acciones políticas, del sistema político o del sistema global internacional, sino también son parte de las propias sociedades. A partir de esta unión y este planteamiento que se crea, que se propone dentro del mundo más allá de la guerra, de desmilitarizar la seguridad, vemos que esta unión entre militarismo y seguridad es histórica, ¿no? Si entendemos nosotros por militarismo la intervención militar en la política o la intervención militar en el sistema de manejo global, geopolítico global, vemos que la militarización es el proceso por el cual este militarismo se ingresa en las sociedades o en el sistema de político o geopolítico. Por lo tanto, a partir de esta conexión con la seguridad y el militarismo, se puede ver que a partir de las dos guerras mundiales y a partir de lo que fue la Guerra Fría,
dentro del mundo, dentro del manejo de las sociedades globales o nacionales, no se concibe un Estado seguro sin abarcar lo que es el tema militar, ¿no? O sea, están estrechamente ligados. Y esto nos demuestra que crea un mundo en constante guerra, en constante conflicto, ¿no? El War Beyond War habla de el mundo sin guerras y tiene mucha incidencia en lo que sucede en Europa, en lo que sucede en Asia, en Medio Oriente, en África, ¿no? Son lugares del mundo en que están en constante guerra, en constante conflicto. Pero en América Latina tenemos nuestras propias guerras, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, la expansión de la guerra contra el terrorismo después del 2001, etcétera, son características propias de Latinoamérica, pero que no dejan de tener la misma incidencia en las sociedades que tienen a su nivel y en su contexto las guerras en otras partes del mundo, ¿no? Y en América Latina sucede exactamente esto, esta intrínseca relación entre lo que es la seguridad de los estados, la seguridad de los países, la seguridad de las sociedades, con el militarismo, con la militarización, con la incidencia de estas lógicas militares en el manejo de la política y en el manejo de las sociedades. Y ahí que la constatación de que las guerras son endémicas, que la guerra produce más guerra, es sin duda el ejemplo más claro de que no se puede hablar de paz si nosotros estamos hablando de un mundo en cual la seguridad está militarizada. Ahora, ¿cuáles son las causas de este militarismo? Sin duda las causas son globales, ¿no? El sistema capitalista es una de las principales causas del militarismo en el mundo. Un modelo económico de crecimiento interminable, donde la competencia es sostenida entre las grandes empresas o los grandes países, los grandes monopolios, etcétera, cuyo objetivo principal es la extracción o eh, la explotación de los recursos naturales para tener más dominio y control sobre estos y obviamente mantener este crecimiento interminable, ¿no? Entonces, este sistema capitalista ha creado élites y líderes y empresas que se dedican, entre otras cosas, a la fabricación y venta de armas, que hacen que la guerra tenga estas características, básicamente ser endémica y no tener más salida que perpetuarse a través de los años, alimentando este propio sistema capitalista, ¿no? Y otra de las características del militarismo, y que ha sido estudiada por varias investigadoras, es el patriarcado, ¿no? Sin duda, no se puede hablar de militarismo sin hacer alusión a lo que significa el patriarcado en nuestras sociedades. La guerra, la militarización y el militarismo representan la cúspide de los valores del pensamiento patriarcal, ¿no? Entonces, de hecho, varios estudios afirman que no se puede eliminar la violencia contra las mujeres sin abolir la guerra, ¿no? Y esto a partir de estudios mucho más históricos y filosóficos que sin duda te comprueban que este mundo, aparte de ser un mundo capitalista que promueve la guerra, también deriva en la construcción de un mundo patriarcal en los cuales las mujeres son las mayores víctimas de la guerra y a pesar de ello, no conforman ningún proceso de poder evitar la guerra, ¿no? Entonces, desde distintos ámbitos. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay varias consecuencias del militarismo, ¿no? Y ayer justamente veía un webinar en Argentina recordando este día del 23 de febrero, y en Argentina decía, muchas veces a los jóvenes no les llama la atención hablar sobre las bases militares, ¿no? Sobre todo en América Latina, porque no están tan cerca, porque es un tema no relacionado con su diario vivir, ¿no? No es lo mismo no tener una base militar en tu país o tener solo una muy lejos, a tener bases militares muy cerca, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Alemania, en África, etcétera, otros lugares del mundo, pero se puede llegar a ellos explicándoles que una de las consecuencias de tener bases militares es sin duda el daño al medio ambiente, ¿no? Y aquí existen datos categóricos sobre lo que significa el daño al medio ambiente de las bases militares. De hecho, la milicia
estamos hablando de Estados Unidos, que es el que más bases militares tiene en el mundo, dice que contribuye a la toxicidad del medio ambiente. El ejército estadounidense utiliza suficiente combustible en un año para hacer funcionar todo el sistema de transporte masivo de la nación durante 22 años. Es un dato alarmante que nos refleja un poco cuál es el impacto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos genera más residuos químicos que las 5 mayores empresas químicas juntas del mundo. Las prácticas bélicas, especialmente de artillería y los bombardeos, que se cuentan por miles cada año, ponen en peligro la vida silvestre al matar a los animales directamente, destruir el hábitat y crear estrés por el ruido y las explosiones. Los conflictos bélicos dejan miles de metros cuadrados de terreno inutilizable debido al peligro que suponen las minas terrestres, las armas de uranio empobrecido y los cráteres generados por bombas que se llenan de agua y pueden convertirse en focos de malaria. Las armas químicas destruyen la selva tropical y los manglares, ¿no? Solo como a manera de ejemplo de cuál es el impacto que esta militarización, la priorización de lo militar supone para el medio ambiente y cuyas consecuencias estamos viviendo en todos nuestros países, ¿no? En Brasil, por ejemplo, lo que está sucediendo con las inundaciones, en Bolivia, en todo el mundo, ¿no? Entonces, tiene un efecto directo que sí puede de alguna manera interpelar, yo creo que a los jóvenes en la lucha por el cierre de las bases militares, que es un punto neurálgico de la militarización en el mundo. Ahora, ¿qué son las bases? Es el tema que nos lleva a este webinar. Bueno, las bases son básicamente lugares o instalaciones militares emplazadas en un territorio, puede ser propio y ajeno, ¿no? Estados Unidos tiene tantas bases militares o más bases militares dentro de su país de las que tiene fuera de su país, que ya es mucho decir. El objetivo de las bases militares es el objetivo de cualquier proceso de imperialismo, ¿no? O de instalación de hegemonía. Y el objetivo básicamente es el control de las poblaciones y los recursos naturales. En el caso de América Latina, que cuenta con vastos recursos naturales, ya sea minerales, acuíferos, biodiversidad, etcétera, obviamente ese es el objetivo principal para la instalación de bases en nuestro territorio. Ahora, estos lugares pueden ser utilizados para varias cosas. Pueden ser utilizados para atacar a otros países desde estas bases militares, a atacar a los países fronterizos, pueden ser como mecanismo de disuasión dentro de determinado contexto, ¿no? En el caso actual, las nuevas amenazas de China y Rusia, sin duda, han afectado directamente para que se instalen bases militares en determinados países de nuestra región, pero van bajo los códigos o blanqueamiento de lo que se denomina la cooperación en seguridad, ¿no? Para el Comando Sur, las instalaciones de bases en nuestra región no es más que cooperación en seguridad, pero sin embargo, para nuestras realidades no es más que la agudización de la inseguridad, ¿no? Ahora, de manera general, Estados Unidos y el Pentágono intentan presentar la de bases militares como una no base, ¿no? Entonces, aquí están las características de diferentes tipos de bases, bases enormes, grandes, que pueden contener ciudades enteras dentro de ellas, pero también hay otro tipo de bases, ¿no? Bases mucho más pequeñas, bases que no denominan como bases, pero que están compartidas dentro de instalaciones militares de otros países. Los ejemplos son muchos, varían en tamaño y de acuerdo a un informe sobre la estructura de bases del año fiscal 2018 que sacó el Pentágono y que no lo actualizó, la cantidad de bases militares es enorme, ¿no? Y ellos de alguna manera identifican bases pequeñas, pero sus bases pequeñas tienen un valor declarado que asciende a 1.015 millones de dólares, ¿no? Entonces, no son tan pequeñas y obviamente la falta de transparencia en el tema de las bases militares, también en el número de las bases militares y las funciones que cumplen, también muestra que el peligro que estas pueden significar en nuestra región, ¿no? Ahora, voy a compartir.
una diapositiva que, para que ustedes vean un poco las bases, ¿no? Estas son, ¿se ve? Sí, perfecto. Ok. Bueno, este es el mapa de las bases militares de Estados Unidos en el mundo, ¿no? De acuerdo a la fuente del mundo más allá de la guerra, hay más de 900 bases militares distribuidas en el mundo. Algunos países tienen de una a cuatro hasta llegar a 50, 171 bases militares, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania y en Japón tiene alrededor de 119 y 120 bases militares en cada uno de estos países. Entonces, nosotros vemos que Estados Unidos mantiene como un dominio global y generalizado del mundo a través de sus bases militares. Y ahí David Byrne escribe un texto muy interesante sobre esto. Y bueno, la fuente, David Byrne escribe esto el 2021. Esta es una fuente más actual donde se habla de 902 bases militares. Byrne habla de 750 bases militares alrededor del mundo, ¿no? Y él nos avisa que Estados Unidos tiene casi 3 veces más bases en el exterior que embajadas, ¿no? Lo que es un dato realmente alarmante, que embajadas, consulados y misiones estadounidenses en todo el mundo. Si bien hay aproximadamente la mitad de instalaciones que al final de la Guerra Fría, las bases estadounidenses se han extendido al doble de países y colonias, ¿no? Más de 80 países en el mismo tiempo, con grandes concentraciones de instalaciones en Medio Oriente, Asia Oriental, parte de Europa y África, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación América Latina del total de bases militares que Estados Unidos tiene en el mundo, tiene el 15%. Sin embargo, como sabemos, con Estados Unidos más no es tan importante el número, sino la incidencia que tienen estas bases en los territorios, ¿no? Estados Unidos tiene al menos 3 veces más bases en el extranjero que todos los demás países juntos. Las bases en el extranjero han ayudado a Estados Unidos a lanzar guerras y otras operaciones de combate en al menos 25 países desde el 2001. Y hay instalaciones estadounidenses en al menos 78 países y colonias no democráticas, ¿no? Entonces, si se revisa todos estos números y todos estos datos, vemos la influencia maligna que tiene la presencia de bases militares, usando sus mismos términos, en el mundo, ¿no? Y especialmente en América Latina. Bueno, esto. Y en América Latina, un poco para dar contexto a lo que viene, para dar paso a las compañeras, estos son datos también del World Beyond War. ¿Se ve el mapa? Sí. Sí. Ok. Bueno, se habla de 114 bases para el año 2023. Estos son los países con color amarillo que tienen las bases militares. Y vemos que hay un despliegue a lo largo de todo el continente, ¿no? Algunos datos muestran bases en México. Hay distintas fuentes de bases militares. Por ejemplo, el dato de David Wine habla de bases en México. Atilio Borón también identifica. Pero bueno, de acuerdo a estas fuentes, vemos que este es el mapa, ¿no? Desplegadas en todo el territorio. Puerto Rico sin duda tiene un gran número con 34 bases militares. eh, Cuba, la base de Guantánamo, solo una, etcétera, ¿no? Honduras 9, Belice 9, Centroamérica y el Caribe son países que todos tienen bases militares. Ahora, ¿cuál es el peligro de estas bases militares? Todo lo que les dije, ¿no? Peligros muy grandes y básicamente, y para un poco concluir, todas estas bases militares pueden acarrear peligros tanto en el medio ambiente. Ya, creo que debería haber estudios específicos de cómo están impactando por país estas bases militares en el medio ambiente, cómo impactan en las poblaciones, cómo impactan en la sociedad. Muchas veces se habla a nivel geopolítico, pero no se habla en las sociedades, ¿no? Cómo está impactando, como la base de Manta impactaba en la sociedad ecuatoriana, cómo en Bolivia la instalación de militares en el Chapare impactaba en las redes sociales que estaban en el Chapare, ¿no? Entonces, todos estos datos también son interesantes para poder estudiarlo y abren una agenda de investigación. Y estas bases militares aumentan las tensiones internas entre los países, es decir, además de acuerdo
la retórica de esa cooperación en seguridad, lo que crean más bien es inseguridad dentro de los territorios, ¿no? Y ahí vamos a saber cuáles son las inseguridades, como en el caso boliviano nos va a explicar Catherine, en el caso ecuatoriano nos va a explicar Tamara. Entonces, las consecuencias de la instalación de estas bases son muchas, son amplias y todavía son objeto de investigación, ¿no? Dañan al medio ambiente, dañan a la sociedad, dañan a la soberanía y la independencia de los países por sobre todo, y obviamente a nivel regional dañan la integración de los países, como es el caso de nuestra América Latina. Bueno, eso es todo, gracias. Vale, muchísimas gracias Loreta, gracias por tu presentación, que además nos permite introducir este tema brindándonos datos actualizados sobre la realidad de las bases militares en América Latina. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra presentación el día de hoy, dándole la bienvenida nuevamente a quienes se están incorporando en este momento al evento. Le invitamos a presentarse en el chat con nombre, apellido, desde dónde nos están acompañando, desde qué ciudad. Y si desean hacer algunas preguntas a nuestros conferencistas, por favor también pueden colocarlas en el chat. Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a la compañera Catherine Ledebourg. Ella es directora de la Red Andina de Información. También está trabajando en estrecha colaboración con organizaciones de base y de la sociedad civil en América Latina y en los Estados Unidos. Promueve el diálogo político y el desarrollo de alternativas pragmáticas que aborden las necesidades económicas, sociales, políticas y culturales de Bolivia y los países vecinos. Ledebourg también trabaja con organizaciones de derechos humanos y de defensa de periodistas, formuladores de políticas y de comunidades afectadas, a tiempo que mantiene una fuerte relación con los actores claves en las comunidades donde se encuentra el litio y también relacionado a los temas de políticas de drogas. Esto le permite desempeñar un papel único en la educación de los responsables de la formulación de políticas, los defensores y el público sobre la compleja dinámica política y social boliviana, así como las implicaciones de la energía, el desarrollo de la política de drogas en Bolivia. Y Ledebour se graduó en Oberlin College y estudió historia andina en Flaxo, en Quito, Ecuador. Bueno, Catherine, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a World Beyond War por la invitación. Muchas gracias a Loretta Tellería por haberlo organizado y me da mucho gusto exponer conjuntamente con Loretta y Tamara Lachman, que también son expertas en el área de intervencionismo norteamericano en Bolivia. Me pareció muy importante los comentarios de Loretta y quería ampliar un poco de lo que yo veo como visión de bases militares y en el caso específico de Bolivia. Primero quiero notar, cuando hemos visto todos los mapas de instalaciones militares norteamericanos, que siempre había una área blanca en Bolivia y eso yo creo que es muy significativo la presencia y de la época en que me voy a concentrar de la guerra antidroga, sí hubo una fuerte presencia militar norteamericana con una serie de bases. Sin embargo, se pensaba antes que la presencia de bases militares norteamericanos fueran inevitables e imposibles de impedir. Y de manera soberana el Estado boliviano comprobó que eso no fue cierto con la expulsión de la DEA en 2008, con la terminación final de todo el financiamiento norteamericano en 2013 y cortando los lazos de entrenamiento con los organismos militares norteamericanos, tanto como la Escuela de las Américas y otras. Entonces, Bolivia es un caso de un buen ejemplo de lo cual Estados Unidos sigue muy resentido. Entonces, habría que entender cómo se llegó a tomar la decisión el gobierno de Evo Morales a través de una larga historia de intervencionismo norteamericano. Todos entendemos el proceso de cooperación norteamericano con el Plan Cóndor, el vínculo estrecho de las dictaduras que no necesitaban una presencia de bases militares específicos en todos los lugares, pero a través de
al final de las guerras contra insurgentes, según Estados Unidos, o el pretexto de la Guerra Fría, se buscaba un nuevo pretexto de intervencionismo en América Latina. Eso resultó ser la guerra contra las drogas. Y eso se sintió de distintas maneras en distintos países, pero en Bolivia, el país más pobre en ese entonces en el continente de Sudamérica, y más dependiente en el financiamiento norteamericano, nos brindó un caso de estudio clásico. Además de todos los efectos negativos y corrosivos que mencionó Loretta, yo aumentaría la grave violación de derechos humanos repetitivo, y eso en el caso de Bolivia fue bastante claro. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Perú, que la guerra contra las drogas coincide con dos movimientos insurgentes como es el Sendero Luminoso y el Mirta, y en áreas rurales, cuando existían muertos, era bastante difícil a veces determinar qué provocó esta muerte en un conflicto amplio. También el caso en Colombia muy parecido, con la presencia de las FARC y una fuerte presencia de paramilitares. En Bolivia, los efectos corrosivos dañinos de la guerra contra las drogas, de la presencia de las bases militares y de los policías militarizados, fueran claros, porque no habían otros actores para confundir el panorama, y hemos podido contabilizar ese efecto negativo contundente. Entonces, cuando hablamos de bases militares, yo creo que hay que tomar en cuenta que durante la época antidroga hubo una mezcolanza o un intercambio de misiones. Tú tenías en el caso de las Fuerzas Armadas bolivianas, a partir de Plan Dignidad, cuando lamentablemente Bolivia optó por reelegir en un sistema de coaliciones al ex dictador militar Hugo Banzer Suárez, un uso de las Fuerzas Armadas en una tarea de erradicación forzosa de la hoja de coca, la materia prima de cocaína, aunque por supuesto es legal en Bolivia y tiene bastantes usos lícitos. Una militarización una tarea policial de los militares, pero militares con capacitación militar, que en esa tarea policial llevaron a cabo graves violaciones de derechos humanos, a la vez que la policía boliviana fue especializado por Estados Unidos en fuerzas de élite, UMOPAR, Unidad Móvil de Patrullaje Rural, por primera vez en 1983, posteriormente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, su organización cabeza, que fueron policías con entrenamiento militar. De hecho, Estados Unidos estableció el Centro Internacional de Entrenamiento Antinarcóticos, Garras de Valor, en el trópico de Cochabamba, en la zona de donde proviene el expresidente Evo Morales Ayma, y en ese entonces en la zona productora de coca, hoja de coca más grande en el país. Este fue una base estadounidense de entrenamiento basado en la metodología de la Escuela de las Américas, o ahora que se llama eufemísticamente WINSEC, ¿no? Con las mismas técnicas de sobrevivencia en la selva, de interrogación, de deshumanización de los participantes, y era una manera y con entrenadores inicialmente de la Escuela de las Américas, era una manera de entrenar al estilo norteamericano dentro del territorio boliviano. Y esta institución existía bajo esos parámetros
hasta la decisión del presidente Morales de desligarlo de Estados Unidos. Vale la pena decir que Colombia cuenta con un centro de capacitación parecido, y de ahí proviene la gran cantidad de mercenarios colombianos que hemos visto últimamente en el caso del asesinato del presidente de Haití, y una presencia de estos mismos actores colombianos aquí en Bolivia buscando un contrato para evitar la toma presidencial de Luis Arce. ¿Cómo instaló estas bases militares Estados Unidos? Primero, a través de un proceso que se llamaba certificación, de lo cual amarraban todo el financiamiento norteamericano y todo el financiamiento de organismos internacionales en que participa Estados Unidos a un proceso, excepto algunas clases de ayuda humanitaria, a una libreta unilateral de Estados Unidos hecho en un informe que sale 1 de marzo de cada año, donde Estados Unidos decide si políticamente el país anfitrión o receptor o productor de droga o de tránsito ha cumplido con las expectativas de Estados Unidos. Entonces, con este amarre, y inicialmente Estados Unidos cortó la mitad del financiamiento a Bolivia en un momento que el Estado neoliberal dependía casi completamente de ese financiamiento, logró varias cosas. Primero, la instalación de una ley antidroga escrita originalmente en inglés, anticonstitucional, un establecimiento de un base militar policial en Chimoré, en el centro del trópico de Cochabamba, o el Chapare, que contaba con una instalación militar, una oficina de la DEA, the Drug Enforcement Administration, una oficina de la sección de asuntos narcóticos de la embajada, lo que supervisaba la DEA, entre comillas, tanto como UMOPAR, la policía antidroga. Y durante la guerra antidroga en Bolivia, que comenzó con fuerza en 1986 con Operación Blast Furnace, lo cual entraron tropas especiales de Estados Unidos y operaban sin el permiso del Congreso, hasta la cumbre o el momento más agudo de la guerra contra drogas, Plan Dignidad, en la presidencia de Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez, donde existían una erradicación forzosa total, sin previa ayuda, y unos ciclos graves de violaciones de derechos humanos repetitivos que quedaron completamente en la impunidad. Entonces, la operatividad de estas bases y estas estructuras fueron claves y condicionaban la ayuda norteamericana. Se notaba tan claramente esta presión, por ejemplo, en el año 2004, cuando había renunciado el presidente neoliberal y un presidente interino recibió la noticia que había muy poca erradicación, Carlos Mesa, y en este momento mataron a 2 productores de coca en un parque nacional. Hicimos cuadros y lamentablemente no traje, pero con la cantidad de erradicación forzosa que se comparaban con un aumento en muertes y heridos de productores de coca en el área del trópico de Cochabamba. Es muy importante entender el papel y entender que paralelamente Estados Unidos generaba una serie de otras fuerzas dentro de la Fuerza Aérea, los Diablos Negros, si no me equivoco, los Diablos Azules, que era una unidad naval con una base en Trinidad, en el departamento de Beni. Es muy interesante notar, y voy a volver al tema si me da tiempo, cómo
el fundador de esa base, trabajando con la DEA, aparece como uno de los líderes de un grupo de mercenarios, un segundo grupo de mercenarios que aparece en 2020 y que el gobierno de Luis Arce hasta ahora no investiga, aunque el señor sigue viviendo en Trinidad. Entonces, que estas bases y estas unidades que todos recibían bonos estadounidenses significativos, generalmente que eran mayores que sus sueldos. Entonces, esa presencia militar se ha ido expandiendo. En el año 2000, Estados Unidos, con su grupo de ingenieros, ofreció dar mejoramientos a 3 cuarteles militares en el trópico de Cochabamba, que no eran propiamente norteamericanos, pero lo iban a volverlos, y eso condujo a un mes de bloqueos. Después, Estados Unidos retomó una estrategia clave de uso o formación de grupos paramilitares que había sido parte de las dictaduras, ¿no? De la colaboración de Plan Cóndor y con asesoramiento de Estados Unidos, formando lo que se llamaba la Fuerza de Tarea Expedicionaria y construyendo 3 bases, bueno, uno contenido en Chimoré, pero 2 bases internacionales de ex soldados o de contratados por Estados Unidos, entrenados por Estados Unidos y pagados por Estados Unidos, sin ser miembros de las Fuerzas Armadas, sin responder a la cadena de mando, ¿no? Con una fuerte presencia en posición de Estados Unidos y un aumento agudo en las graves violaciones de derechos humanos en el trópico de Cochabamba en este momento. Entonces, vemos que a través de la guerra contra las drogas nunca hubo una disminución del abuso de drogas en Estados Unidos, ni hubo una disminución de la cantidad de coca cultivada en la región, porque lo que se veía era que se empujaba la coca a los otros países productores. Pero sí se veía con el desarrollo de un modelo soberano de control de la hoja de coca, control social con el trabajo con los productores, a lo que se refería Loretta, un proceso donde existía por un buen tiempo, aunque esta situación ha deteriorado bastante, seguridad en el trópico de Cochabamba sin una militarización excesiva, aunque existían la fuerza de tarea conjunta que arrancaban las plantas, no existían graves violaciones de derechos humanos, no existían confrontaciones y hubo la inclusión de los productores de coca y sus líderes en altos cargos del gobierno, tanto como en los cargos de toma de decisión del autocontrol de la coca. Y en ese sentido, me parece que es un modelo único y de pacificación, de control social, de inclusión que puede ser replicado en otros lados del mundo. Solo quiero destacar que han habido otros ejemplos claros de intervencionismo en Estados Unidos sin bases físicas. Una cosa es tener una instalación físico militar, pero hay que tomar en cuenta la presencia de espacios virtuales, de una presencia de militares o paramilitares o programas de colaboración que de igual manera producían o producen injerencia norteamericana, como el plan de derrumbe de aviones, de lo cual la CIA y los militares norteamericanos brindaban inteligencia para derrumbar o para hacer aterrizar aviones supuestamente cargando drogas. Vale la pena notar que Bolivia ha resistido
aunque el ministro de Defensa lo está proponiendo, pero es un movimiento que el gobierno de Biden ha empujado y ha firmado convenios y han dado aviones de caza a Perú, a Colombia y a Honduras, y que es otra manera de injerencia y presencia norteamericana, de lo cual tenemos que tener en mente y vigente. Y el otro tema que quiero destacar y tal vez hablar en otro evento es el recurrente uso de mercenarios en casos en nuestros países donde no hay una base identificable, pero hay áreas como el terreno del señor que funcionaba como capacitación para mercenarios en Bene, el fundador de la Escuela de Trinidad, o bases no identificados como norteamericanos, pero sí sedes para mercenarios. Y destacar, por ejemplo, en Bolivia hemos tenido dos grupos de mercenarios en 2020 buscando contratos. Uno, un grupo que yo les hablé, que los mismos responsables del asesinato del presidente de Haití, y destacamos que uno de los contratantes en ese caso ha salido en el proceso, fue informante del FBI, y otro grupo organizado por un ciudadano boliviano norteamericano, quien en este momento está en la cárcel de máxima seguridad, donde hemos tenido acceso a los currículos de los mercenarios, de los contratos que tenían que venir y tienen autorización de seguridad norteamericano todavía. Muchos tienen cartas de recomendación de embajadores norteamericanos, de comandantes norteamericanos, que tienen papeles en Blackwater, en Irak y otras grandes agencias de mercenarios, y que esto en un momento de inestabilidad y en un momento donde un gobierno como el de Donald Trump, quien hizo y facilitó un golpe en Bolivia en 2019, fácilmente pueden volver a crear estos espacios no oficiales, pero intervencionistas y violentos. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Catherine. Creo que nos has permitido también entregar una perspectiva diferente de este problema de las bases militares, pero que indudablemente se encuentra interconectado a todo el sistema global de militarización y, por supuesto, de expansión y de reforzamiento de la dominación por parte de Estados Unidos a nuestros países en América Latina. Y bueno, esto es parte del enfoque. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con nuestro evento y tenemos igualmente otra invitada de lujo el día de hoy que nos acompaña, la compañera Tamara Lachman. Ella es investigadora postdoctoral de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile. También es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Es magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y también licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal del Río de Janeiro. Es investigadora del Observatorio Lawfare, es integrante del Núcleo de Investigación Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, y también es miembro de los grupos de trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, así como estudios sobre Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y bueno, ya va a estar acompañándonos el día de hoy en una presentación que tiene por nombre La militarización en Ecuador, hoy y la amenaza de las bases militares estadounidenses. Tamara, gracias y bienvenida por esto. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Se me escucha bien? Traté de mover un poco el tema de internet. Maravilloso, perfecto. Joya. Bueno, primero agradecer a la hermosa convocatoria, hermosa entre comillas, ¿no? Un tema muy complicado y duro, pero muy bienvenida convocatoria. Para mí es un lujo, un honor estar compartiendo ese panel con Loreta y con Katy, que para mí son grandes maestras en ese campo de estudios. Em, bueno, a mí me tocó hablar sobre una cuestión bastante polémica, bastante de coyuntura, ¿no? Sobre el tema de la militarización en Ecuador y la amenaza que viene representando una posible instalación de la base en Galápagos. Quisiera exponer y hablar un poco de ese tema, pero
tratando de vincularlo también con un proceso más estructural en Ecuador en los últimos años, que es la cuestión del lawfare, ¿no? De esa guerra jurídica, de esa guerra por la vía judicial. Entonces, articular eso con una creciente asistencia militar y asistencia en seguridad desde Estados Unidos en ese contexto de rivalidad geopolítica con los supuestos actores extrarregionales, en particular con China, que bueno, viene colocando a Ecuador en el centro de esa estrategia que nos mencionaba Loreta, ¿no? Esa estrategia de que ahora, bueno, lo dicen disuasión integrada, pero tiene algo bastante antiguo, ¿no? Muy desde los orígenes de la Guerra Fría, de control hemisférico. Em, Creo que entonces quería como comentar algo muy breve sobre la instalación del proceso de Lawfare en Ecuador. Sabemos que desde el 2017 empieza ese proceso contra figuras del correísmo, y que se va articulando con las agencias estadounidenses en territorio ecuatoriano. Bueno, son dinámicas que venimos asistiendo en otros países de la región, en Brasil, en Argentina, de forma más reciente en Bolivia, que es algo que desde el observatorio venimos tratando de sostener, ¿no? Del observatorio Laufer, sostener la idea de que sí, de que lo que está pasando con el expresidente Evo Morales es una situación de persecución jurídica. Así que bueno, la idea entonces es pensar cómo esos procesos de lawfare vienen imbricados también con un incremento de políticas de seguridad de Estados Unidos y en particular con cuestiones militares. Em, en Ecuador, bueno, son por lo menos 300 figuras, funcionarios, exfuncionarios de Alianza Países investigados, judicializados, ¿no? Que sabemos que viven, siguen viviendo varios en exilios, en México y en otros países. Rafael Correa, con una cantidad inmensa de causas, proscripto, no puede ingresar al Ecuador. Él es vicepresidente Jorge Glass, es un caso realmente que venimos categorizando como la oferta internacional, ¿no? Es una escalada de ese proceso interno de persecución a cuestiones que no tienen precedentes en la historia de nuestros países, ni en las peores dictaduras. eh, Fuerzas de seguridad ordenadas, ¿no? Bajo orden de un presidente, ingresaron a una embajada para secuestrar a un asilado. Justamente también, bueno, pensar en relación a la cuestión de la incidencia de Estados Unidos en esos procesos, ¿no? Algo muy reciente, hace pocos meses, salió un anuncio, una declaración del Departamento de Estado de que Jorge Glass y Rafael Correa no eran elegibles para visas, ¿no? En Estados Unidos, ni ellos ni sus familias, en un contexto en que ninguno y ningún familiar ha solicitado una visa, y fue un contexto preelectoral de la pre-campaña, o sea, realmente ese tipo de procesos que vemos que son totalmente cínicos, ¿no? Bueno, ahí pensar entonces esa función geopolítica de las dinámicas del Lawfare, que es un proceso que no se puede entender desde únicamente una perspectiva interna, por ejemplo, ¿no? Sino que se inscribe en esa dinámica más amplia de control de hegemonía, de consolidación de relaciones de dependencia realmente. Algunos analistas incluso eh, van analizando, explicando cómo ese tipo de proceso se convierte en una herramienta que criminaliza a líderes progresistas, pero también vamos viendo con los datos empíricos que ayudan a justificar entonces políticas de mano dura, de seguridad, de cooperación en ámbito judicial, de asistencia judicial, pero también en cuestiones de asistencia a policías y a las Fuerzas Armadas. Entonces, no pensar a todo lo que se refiere a la asistencia judicial como algo que va por separado del ámbito de la asistencia en seguridad y la asistencia militar. Tiene mucho que ver esos ámbitos. Bueno, entonces, no sé si Lore, podrías compartir, Loreta, unas diapositivas, si las tenés a mano, que les quería mostrar algunas gráficas. Qué genia. ¿Se ve bien? Perfecto.
Bueno, esa tablita van a ver que son los principales receptores de la asistencia militar y la asistencia en seguridad en lo que va del siglo XXI, ¿no? No voy a ahondar en ese tema, pero creo que sirve para ilustrar mucho de los procesos que fueron comentando tanto Loreta como Katy. Por ejemplo, si vemos el caso de Bolivia, ahí a inicios, ¿no? En la primera columna con Bush figuraba entre los principales receptores y bueno, con el gobierno de Evo Morales vemos que ya desaparece de esa tabla, ¿no? De esa tabla de principales receptores, aunque sabemos que la asistencia siguió fluyendo por otros ámbitos, por ejemplo, todo lo que es entrenamiento en la Academia Internacional de Aplicación de la Ley, de ILEA, en El Salvador. En fin, no quiero ahondarme tanto en cuestión Bolivia, pero bueno, Ecuador también figuraba como uno de los principales receptores, deja de figurar y bueno, van a ver que al final, ya en el periodo Biden, en la última columna, Ecuador va luego de Colombia, es el segundo principal receptor. Y si vemos que acá no tengo, pero solo la tablita de lo que se refiere a asistencia estrictamente militar, o sea, la asistencia del Departamento de Defensa, que no incluye tanto otro tipo de asistencia del Departamento de Estado o del Departamento de Justicia, es el principal receptor Ecuador en lo que va, o sea, de lo que fue el gobierno de Biden. Y eso, ¿cómo lo podemos interpretar, no? Si quieres, Lore, para la siguiente diapositiva. Bueno, durante el gobierno de Rafael Correa, eso, bueno, es muy conocido, pero ahí se puede ver en las gráficas. Es notoria una disminución, ¿no? Hay una disminución progresiva de la asistencia militar y en seguridad, que coincidió obviamente con esa tendencia de distanciamiento, con una política exterior más autónoma, menos dependiente de Estados Unidos, cierre de agencias, obviamente el cierre de la base de Manta, ¿no? Que es un hito en ese proceso. Pero bueno, con todo ese proceso que estábamos hablando de la persecución jurídica, con la llegada de Lenín Moreno y luego con Lasso y con Daniel Noboa, hay un incremento brutal en la asistencia militar y la asistencia en seguridad. En el caso de Moreno, lo que interpretamos es que, o sea, hay un ligero aumento, pero, o sea, no hubo tanta transferencia de recursos, pero sí restablecimiento institucional de vínculos institucionales, más bien, ¿no? Por ejemplo, la agencia de INL, que había sido retirada de la Embajada de Estados Unidos, o la agencia de la Oficina de Cooperación en Seguridad en la Embajada, volvieron a ser instaladas. O sea, vemos que hay una reconfiguración institucional, sobre todo que con el gobierno de Lasso se configura en transferencias de recursos brutales. Vemos que, por ejemplo, el principal financiamiento es justamente para ese programa clásico, el FMF, el Financiamiento Militar Extranjero, que es un programa clásico de la asistencia militar que tiene sus orígenes en la Guerra Fría. Sería como esa asistencia más tradicional, ¿no? Que destinó 171 millones de dólares en 2022, una leve caída, pero siguió siendo muy, muy fuerte en el año 2023. Eso, como les comentaba, posicionó al Ecuador como el principal receptor de la asistencia militar en América Latina y el Caribe. Y eso va de la mano de una serie de instrumentos y acuerdos de cooperación, ¿no? No se da de forma aislada, sino que se firman una serie de memorandos, de acuerdos bilaterales que van estructurando esa cooperación en materia de seguridad y defensa. Dos acuerdos que hay que destacar porque luego tienen mucho que ver con el tema de Galápagos. El primero es el SOFA, el acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas. Ambos, o sea, son tres acuerdos en realidad. Yo voy a comentar sobre dos que fueron firmados por el gobierno de Lasso y ratificados en febrero, sí, febrero del año pasado, el 2024, por Noboa. En el caso del SOFA, es un acuerdo que otorga privilegios y una serie de inmunidades al personal militar y civil del Departamento de Defensa que opere en territorio ecuatoriano. O sea, es, por ejemplo, equipara ese tipo de inmunidad a lo que son las inmunidades diplomáticas, ¿no?
establece, por ejemplo, que cualquier tipo de exceso cometido por agentes estadounidenses tiene que ser dirimido en la justicia estadounidense, o sea, es algo muy brutal que implica una total soberanía, vulneración de soberanía, ¿no? Es muy, muy evidente. Otro acuerdo clave también es el acuerdo de operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Ese acuerdo está directamente orientado a cuestiones de cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mediante sobre todo intercambio de información y operaciones conjuntas en el ámbito marítimo. Bueno, otra situación que hay que tener muy en cuenta es lo que son, bueno, todo el ámbito de capacitación y fortalecimiento de instituciones locales, ¿no? Algo que comentaba Catherine es, bueno, la cuestión de los entrenamientos, como eso también tiene que ser visto, es como parte de ese todo, o sea, las bases no son solo las bases, ¿no? Vienen todo un pack. En la Guerra Fría, si vemos, perdón por la digresión, pero si vemos los documentos desclasificados de inicios de la Guerra Fría, se hablaba de, o sea, literalmente de estandarización de las Fuerzas Armadas, que significa estandarización de equipos, de doctrina, ¿no? De toda, o sea, no es solo una cosa, es como todo un complejo, y eso vemos cómo se va profundizando o ramificando en una estandarización, un intento de estandarización de fuerzas policiales y de aparatos judiciales también, ¿no? Pero bueno, entonces programas como envío de funcionarios a esa Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en San Salvador, eh, financiamientos y entrenamientos de la DEA, del FBI y otras instituciones vinculadas con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, enfocados justamente en la cuestión de mejorar, entre comillas, la capacidad de las instituciones policiales y judiciales también, ¿no? Una cifra que me asombró hace poquito, en diciembre, no, en enero, publicaron una nota, esas notas que publican en las páginas de la Embajada de Ecuador de Estados Unidos en Ecuador, que decía que en el año 2024 fueron entrenados unos 900 funcionarios del Poder Judicial. O sea, no es que la gente está siendo judicializada de la nada. Existe un proceso brutal de capacitación y, o sea, bajada de línea en ese sentido. Entonces, creo que hay que pensar esa idea del incremento, ¿no? de relaciones militares de seguridad, en el caso de Ecuador, también en otros países, con esa como la estrategia de Laufer complementaria a ese tipo de procesos, ¿no? Dedicados obviamente a orientar y consolidar esos países, en el caso de Ecuador, en una estrategia más amplia de seguridad hemisférica. Ya tratando de aterrizar un poco a la cuestión de las Galápagos, bueno, en octubre del año pasado, NOVA presentó una propuesta de ley para permitir la instalación de bases militares, ¿no? Entonces, mucho, bueno, revuelo, bueno, quieren volver a abrir la base de Manta, todo. Bueno, puede ser, pero el principal objetivo ahora no es Manta, sino las Galápagos. Lore, te pido pasar la última diapositiva. Bueno, ese mapita tiene el título Ecuador y el polígono de seguridad de Estados Unidos en el Asia-Pacífico. Sí, no traje ese dibujo, pero bueno, si volvemos a la estrategia del Indo-Pacífico, ¿no? De Biden, vemos que hace como un cuadrilátero. Ahí en el Pacífico, no, América Latina y el Caribe no suelen, o sea, no son mencionadas de forma oficial, no hay una referencia oficial en esa estrategia al territorio latinoamericano y caribeño, pero vemos que para Estados Unidos es casi natural ubicar a nuestro territorio en ese contexto más amplio de consolidación de hegemonía y en los años recientes en esa ofensiva, ¿no? Esa postura de disuasión y ofensiva contra China. Entonces, bueno, hay que pensar entonces
esa posición geoestratégica de las Galápagos. Si ven el mapita, es el territorio más oriental, ¿no? De la región. Em, entonces, creo que, por ejemplo, podemos considerar, además, claro, de ese valor ecológico que tiene, es la cuestión geoestratégica. Y ahí podemos retomar, por ejemplo, creo que a veces hay que volver a los clásicos. Por ejemplo, el caso de Spikman es uno de los padres, o sea, el padre fundador de la geopolítica estadounidense, que en su concepto de perímetro de seguridad habla de una frontera de alarma temprana, ¿no? ¿Qué sería esa frontera de alarma temprana? Es una frontera que se proyecta desde el estrecho de Bering hasta Hawái, pasa por las Galápagos en Ecuador, la isla de Pascua en Chile, cruza el canal de Magallanes hasta las Malvinas, ¿no? Como toda esa, lo que denomina esa zona de frontera de alarma temprana. Entonces, bueno, pensemos entonces las Galápagos, en particular la isla de San Cristóbal, que es esa isla más oriental del archipiélago, cómo va adquiriendo entonces esa posición fundamental, ¿no? Y se puede pensar en términos de una doble función. O sea, por un lado, se va convirtiendo en ese bastión, o sea, potencial bastión defensivo, ¿no? Que refuerza la seguridad en un posible confronto bélico contra China, pero también una plataforma que permite defender áreas estratégicas fundamentales como Centroamérica, el Canal de Panamá, ¿no? En México, el tren transísmico, que con el contexto de sequía del Canal de Panamá va a ser realmente fundamental, y bueno, en general toda la zona del Pacífico Sur. Entonces, bueno, un poco ubicar esa importancia clave de las Galápagos, más el hecho más reciente que ha suscitado mucha preocupación es que en diciembre del año pasado el Consejo del Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos emite una resolución que aprueba un proyecto que se denomina Proyecto de Seguridad Integral en la región insular. O sea, a grueso modo, ¿qué implica eso, no? Ese proyecto va a activar, entre otro tipo de mecanismos, esos acuerdos que les mencionaba anteriormente de cooperación militar, como el SOFA y el otro, el acuerdo contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Entonces vemos cómo va cerrando, ¿no? Ese rompecabezas. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, en base a ese tipo de instrumento, van a permitir la instalación de personal militar, de buques, aeronaves y armamento en el archipiélago con toda esa serie de inmunidades que mencionaba. Bueno, como suele pasar, la pantalla, ¿no? Lo que se dice es el combate al narcotráfico, a la pesca ilegal. El tema de la pesca ilegal es algo también por ahí poco estudiado, pero está en la punta, ¿no? De muchas estrategias, sobre todo para la parte del Pacífico Sur. Pero bueno, como también comentaba Loreta, varias cuestiones. El impacto medioambiental es un hecho, ¿no? En un sistema como el de Galápagos es algo brutal. Hace pocos días, esa semana salió un artículo que les recomiendo muy cortito, en la revista Science, nada más nada menos, de tres colegas ecuatorianas, mujeres, que bueno, van a hablar de esos impactos destructivos de las bases militares en los ecosistemas insulares, ¿no? Y van a, bueno, hacen un rastreo, pero hablan particularmente el caso de las Galápagos. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, creo que esa idea, ¿no? Del caso ecuatoriano, no se puede pensar todo lo que ha pasado en los últimos 8 o 9 años sin pensar en esa impronta geopolítica fundamental. Entonces, bueno, invitarles a todos, a todas desde el exterior, hay que estar muy, muy atentos y atentas a la segunda vuelta electoral. Es algo que muestra que hay que realmente está mucho, mucho, mucho eh, importante estar en esa defensa del progresismo en Ecuador. Perdón si me extendí mucho, agradezco muchísimo la escucha.
Vale, no, muchísimas gracias, Tamara. Además que nos has entregado, digamos, información muy valiosa. Vamos a estar muy atentos a estos próximos eventos y videoconferencias de las compañeras, sobre todo para mirar el enfoque del impacto que tiene en el medio ambiente el establecimiento de las bases militares, porque es algo de lo cual también hemos venido comentando y conversando. Indudablemente, yo estoy seguro que quienes participan en este evento van a saber apreciar y agradecer muchísimo también información que se pueda ir compartiendo de actualización sobre cómo va evolucionando este tema. Indudablemente ustedes nos han entregado hoy, digamos, una perspectiva bastante amplia, pero también centrada en temas muy específicos de lo que tiene que ver con las bases militares y es precisamente eso en lo que vamos avanzando y en lo que queremos justamente profundizar. Para nosotros el tema del estudio sobre las bases militares está conectado principalmente con la acción de educación y de pedagogía. Es decir, es impresionante mirar cómo, por ejemplo, existe a través de nuestra América Latina, en algunos lugares y de cierta forma, desconocimiento sobre la implicación y el impacto y las consecuencias real de las bases militares. A veces coexistimos con las bases militares sin evaluar realmente la profundidad y lo que significa para nuestro entorno, para las comunidades y para lo que efectivamente nos proponemos construir un futuro de paz y de mayor justicia para nuestros pueblos, ¿no? De justicia social. Entonces, en este sentido, bueno, había algunos mensajes por allí de saludos para el evento. Escribí a la compañera Silvia Mejía, que es la coordinadora de nuestro capítulo de Un Mundo Más Allá de la Guerra, también, que trabajó muy duro en la preparación y organización de este evento. Saludos, Silvia, está conectada por allí. También nos escribió la compañera Tania Mandarino desde Brasil, específicamente del colectivo Abogados y Abogadas por la Democracia. Saludos, Tania. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, y bueno, decía Tania también algún mensaje de libertad y justicia para Jorge Glass. Creo que también pudo abordar esta temática Tamara durante su presentación. Yo creo que como todo evento en el cual no tenemos todo el tiempo a disposición para poder continuar profundizando en temas que seguramente van quedando pendientes y seguramente a los participantes les va interesando, yo creo que es importante quizás conjuntamente con el capítulo, con Silvia, con Loreta, que también es miembro de nuestra junta directiva, y con ustedes, si están de acuerdo, Tamara y Catherine, poder organizar próximos eventos con temáticas más específicas. Yo creo que este espacio es un espacio siempre abierto para la reflexión, para la conversación, para poder vertir opiniones y contenidos importantes respecto a estos temas. Y bueno, como lo mencionaba Loreta, bueno, esta actividad se inscribe dentro de esta fecha del 23 de febrero, que fue la fecha en la que el gobierno de Cuba de ese entonces, en 1903, suscribió un acuerdo con Estados Unidos, una imposición por parte de Estados Unidos para una ocupación ilegal de una base en la cual se encuentran hoy todavía ocupando de forma ilegal, además que es el principal centro de tortura en el mundo y de violaciones profundas a los derechos humanos. Eh, no tenemos preguntas por acá, dice Tania, me ha encantado la calidad del acto, ha sido el más alto nivel, muchas gracias. Tenemos que hablar de las bases militares de Alcântara en Maranhão, en Brasil, muy importante, Tania, bueno, quedamos a la disposición, por supuesto, para trabajar en esto, porque ciertamente el tema de Brasil a veces nos queda siempre en agenda desde el espacio de trabajo latinoamericano. No sé si a veces el tema de la barrera del idioma termina convirtiéndose en un factor que nos distancia en algunos momentos, pero la verdad es que no es posible mirar los procesos de integración latinoamericanos sin la participación del gigante de Brasil en todas sus formas, ¿no? En toda su visión, con toda su importancia en términos geopolíticos, con toda su importancia en términos de la movilización social, con toda su importancia en términos de la estrategia para hacer de nuestra América una zona de paz. Bueno, yo creería que como no hay preguntas, no me queda más nada que decirles, muchachas, si quieren hacer alguna reflexión en un par de minutos cada una para cerrar este evento. Entonces, no sé si comenzamos con Loreta. Bueno, sí, agradecer nuevamente a todos los que se han conectado y bueno, que lo difundan porque va a estar grabado el evento.
Lo importante es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para concientizarlas sobre la importancia de saber cuál es el impacto de las bases militares en nuestros países. Lo que decía Catherine es cierto, no solo son bases militares las que promueven la militarización, son muchos otros mecanismos, es la formación, son las becas a estudiantes destacados de todos nuestros países, venidas desde Estados Unidos. eh, es el tema cultural, es los medios de comunicación, es muchas otras cosas que todo en conjunto engloba un proceso intervencionista que en nuestro caso como América Latina, y estoy segura que se repite a lo largo de todo el mundo, no ha hecho más que cercenar nuestro derecho a soberanía, afectar a nuestras sociedades y quebrantar nuestros sistemas democráticos. Así que yo creo que con eso me despido y nuevamente gracias y saludos a los que han estado y a los expositores. Gracias, Loreta. Catherine, Bueno, muchísimas gracias. He aprendido bastante de las compañeras que han compartido conmigo. Agradezco la participación y de todos los que se han conectado. Veo muchos colegas y gente que aprecio mucho. Quería destacar nuevamente y reiterar la nueva amenaza que enfrentamos frente a Estados Unidos. Yo creo que hemos visto la manera agresiva y torpe de lo cual expresó el intervencionismo norteamericano, la ex comandante del Comando Sur, Laura Richardson, promovido por el gobierno de Biden en un papel diplomático y que con un gobierno de Trump que yo calificaría de naturaleza fascista, podemos contar con mecanismos militarizados, paramilitares y paraestatales que van a acechar y a enfrentar a todos nuestros países. Quisiera destacar que el golpe de Estado en 2019, en mi criterio, fue como un borrador o un ensayo para la clase de gobierno que quiere o que ha instalado ilegalmente la presidencia de Trump con el saludo fascista de nazi de Elon Musk, como hicieron el grupo paraestatal Unión Juvenil Cruzanista aquí. Entonces, yo creo que desde Bolivia hemos podido tener una visión de lo que va a pasar, pero con mayores consecuencias, con menor transparencia y con mucha violencia en los años que vienen por parte de Estados Unidos en nuestros países. Gracias. gracias, Catherine. Tamara, Bueno, yo estoy acompañada acá por mi hija, ese espacio de mujeres hablando de militarización, bueno, pasan esas cosas. Bueno, nada, quería agradecer de nuevo la invitación, un honor estar en ese espacio con ustedes, con Lore, con Katy. Creo que es un contexto, bueno, que estamos viendo una administración Trump que viene con esas amenazas, ¿no? De los recortes en lo que es asistencia para el desarrollo, pero en todo lo que es defensa y seguridad es muy poco probable que se toque, al revés. Lo que vamos a ver es el incremento del poder duro de forma brutal. Entonces, es un tipo de conversación que hay que realmente tenerla de forma mucho más frecuente en muchos otros espacios. Me impactó lo que comentó Loreta. Yo vivo en Argentina, no pude estar en esa conversación de ayer, el conversatorio, pero esa cuestión, ¿no? De que no es interesante que a la juventud no se interpela por ese tipo de temáticas en países donde, bueno, supuestamente no hay bases militares, eso es algo lejano, y bueno, cómo desde nuestros espacios, ¿no? Tratar de conmover a los jóvenes. Entonces el trabajo que hacen ustedes es realmente indispensable. Me parece fundamental lo que comentó la compañera de Brasil, de sumar. Bueno, Brasil es Brasil, es brutal
lo que implica. Brasil tiene una trayectoria muy importante de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos. La base de Alcántara en el gobierno de Bolsonaro fue realmente algo que no se logró desmontar muy bien, ¿no? No hay mucha información sobre eso. Así que bueno, agradecer y estoy a las órdenes para cualquier próximo evento. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todos. Vale, muchísimas gracias, Tamara. Bueno, con eso vamos a cerrar nuestro evento del día de hoy. Vamos a agradecer a los participantes que se han unido a este espacio. Esperamos que haya contribuido estas reflexiones al debate y a la discusión sobre el tema de las bases militares. Recordamos que vamos a ponerlo a disposición vía correo electrónico. No me queda más nada que agradecerles profundamente, Loreta, Catherine, Tamara, gracias por acompañarnos. Han hecho de este espacio un espacio de reflexión muy importante. Les abrazo a la distancia y seguimos trabajando. Muchas gracias.